Bienvenido nuevamente. Volvemos a retomar esta materia de mediación, arbitraje y negociación, hoy para desarrollar el módulo referido a negociación. Los objetivos generales de esta materia, lo habíamos planteado también anteriormente, tienen que ver con proveer al estudiante de un marco teórico de referencia acerca del estudio de los sistemas alternativos de resolución de conflictos, introducir al alumno en el conocimiento y abordaje del conflicto como base para la prevención y solución de los mismos, aplicar los distintos métodos de resolución de conflictos a situaciones interpersonales, familiares, empresariales, y proporcionar un marco de referencia sobre el rol del abogado en la nueva tendencia de solución pacífica de los conflictos. Introducirlos en los nuevos conceptos de negociación sobre la base de la negociación basada en principios o métodos Harvard, brindar un panorama general sobre el procedimiento de mediación en la provincia de Córdoba dentro del marco legal correspondiente, e interiorizarlo sobre las características generales del procedimiento de arbitraje en nuestro país, sus ventajas y críticas. El esquema conceptual de la materia tiene que ver, en primer lugar, con entender el conflicto, analizarlo, desarrollarlo, poder entender el concepto, el análisis y la resolución del conflicto. Hecho esto, interpretar y analizar los métodos alternativos de resolución de conflicto y cuáles pueden ser, en virtud del diagnóstico que hacemos del conflicto, los más idóneos para resolverlo. Y de esos métodos vamos a desarrollar particularmente tres: negociación, mediación y arbitraje. En este módulo segundo, los objetivos que nos proponemos para el mismo es conocer y detectar los distintos tipos de negociación que se llevan a cabo, interpretar y detectar los diversos estilos de negociación, identificar los principios rectores del método de negociación de Harvard o método de negociación basado en principios, conocer los inconvenientes de este método de negociación y las herramientas que ayudan a superarlos, y aplicar las estrategias de negociación del método en cuestión e identificar las ventajas del mismo. Vamos a ver la negociación en términos generales y a partir de allí vamos a interpretar dos características o dos tipos de negociaciones distintas: negociación colaborativa y negociación competitiva. Luego vamos a desarrollar la negociación con base en los principios y sobre todo los cuatro elementos básicos o fundamentales de este método, que son las personas, los intereses, las opciones y los criterios. Bien. Si tuviéramos que hablar en términos generales de la negociación, deberíamos empezar a pensar lo siguiente. Todos, durante todo el día, somos permanentemente negociadores. Cada uno de nosotros, en cada una de las acciones que va llevando a cabo, se encuentra permanentemente negociando. Con la familia, con los amigos, con los socios, en la compra de un inmueble, en la compra de un mueble. Permanentemente nosotros nos encontramos negociando, aún haciéndolo en forma, digamos, sin darnos cuenta que lo estamos haciendo. Además, tendemos a pensar que el conflicto es negativo, lo habíamos dicho en el módulo anterior, pero además también que la negociación es algo que a veces como que nos molesta llevarla a cabo. Porque tenemos que negociar con un amigo y lo vemos como que juegan a elementos subjetivos que nos hacen que esa negociación sea dificultosa llevarla a la práctica. Esto probablemente ocurra porque no sabemos negociar bien, o porque creemos que hay una sola forma de negociar sacando una ventaja del otro y esto no es lo correcto. Pero fíjense y hagamos el siguiente ejercicio. Piense en las 10 decisiones más importantes que tomó en el transcurso del año pasado. Rápidamente. Y luego que diga, bueno, estas fueron mis 10 decisiones más importantes del año, piense ahora, de esas 10 decisiones, ¿cuántas tomó unilateralmente? ¿Y cuántas de esas 10 decisiones más importantes en su vida en el año pasado, usted las tuvo que consensuar con otra persona? Y se sorprenderá porque va a ver que de repente de 10, probablemente 8 o 9 fueron consensuadas. Es decir que 8 o 9 decisiones de las 10 más importantes, usted las negoció con alguien.
desde las decisiones que tiene que tomar con su familia, a algunas de gran importancia, otras a lo mejor más sencillas, elegir el lugar donde vamos a ir a vacacionar, o un sábado a la noche si sale a comer, el lugar a dónde va a ir a comer. Cada una de estas decisiones la toma negociando con otra persona, o si va al cine o va al bar, y si va al cine a ver qué película. Todo esto son negociaciones. Es decir, que nosotros estamos permanentemente en un proceso de negociación y no lo sabemos hacer bien, o generalmente creemos no saber hacerlo bien. Por eso es importante que veamos de qué hablamos cuando hablamos de negociación. Si tuviéramos que dar una definición, tal como aparece en la filmina actual, vamos a ver que la negociación es un procedimiento que se hace directamente por las partes, sin ayuda ni facilitación de terceros. Es un proceso voluntario, predominantemente informal, no estructurado, que las partes utilizan para llegar a un acuerdo mutuamente aceptable. Entendiendo entonces la negociación en este sentido, está claro que nos pasamos la mayor parte del día negociando. Y además también queda claro, y algo de esto habíamos visto ya en la clase anterior, que la negociación es el nivel más bajo de intensidad para encontrar la solución a un conflicto. Es aquel lugar en el cual las dos partes, a través del diálogo directo, buscan encontrar cómo van a resolver esa disputa o ese problema que tienen. Entonces, el saber negociar debería ser para nosotros una herramienta importante en el desarrollo de nuestra vida cotidiana. Existen distintos métodos de negociación. Podemos pensar en una negociación colaborativa o podemos pensar en una negociación competitiva. Y esto tiene que ver también con lo que veíamos en la clase anterior de la actitud que las partes toman en el momento de sentarse a negociar. Cuando la parte es competitiva, busca sacar una ventaja, busca ganar esa disputa, esa negociación. Cuando la negociación es colaborativa, en verdad las partes tienen el compromiso de cooperar, de colaborar, de allí su nombre, para encontrar una solución conjunta al problema. Generalmente cuando negociamos, competimos. Y por eso nos es muy difícil negociar con un familiar o negociar con un amigo, porque entran otros elementos y otros valores en juego. Ahora, perfectamente podríamos con ellos llevar a cabo procesos de negociación colaborativa y conjuntamente encontrar cuál es la mejor solución a determinados problemas. Pero negociamos a partir de la competencia, generalmente. Y es más, si uno lo ve en la vida diaria y le pregunta a alguien cuándo hace un buen negocio, muy probablemente le va a decir: cuanto mayor sea mi rédito, mejor es el negocio. Y siempre va a estar medido en virtud de la posición unilateral. No importa si el otro ha satisfecho sus intereses y si el negocio también fue rentable para él. Importa solamente lo que yo gane en el negocio. Creemos también que hay otro método de negociar, en el cual ambas partes puedan salir satisfechas, en el cual ambas partes puedan salir ganando en esa negociación, donde el buen negocio sea aquel en el cual ambos ganamos. Estos son los mecanismos de negociación o procedimientos de negociación colaborativa. Ambos vamos a colaborar para encontrar la mejor solución para los dos. Otra clasificación que vemos en este momento en la pantalla tiene que ver con negociación distributiva o negociación integrativa. La negociación distributiva es aquella en la cual el beneficio para una parte se traduce inmediatamente en la pérdida para el otro. Yo gano lo que el otro pierde. Uno gana y otro pierde. La negociación integrativa, en verdad, lo que hace es crear valor en forma conjunta y ampliar la torta a distribuir y obtener ambas partes beneficios mutuos. La negociación distributiva es aquel procedimiento de negociación que utilizamos a diario en nuestra vida cotidiana. Es decir, si el objeto es determinado objeto que estamos negociando, si yo gano, el otro lo pierde, o viceversa. Pero no se nos ocurre pensar que sobre ese objeto podemos ampliarlo, darle un mayor valor y que al distribuirlo o al negociarlo entre nosotros, eso haga que cada parte salga satisfecha. Directamente este es el objeto y entre los dos los dividimos. Entonces,
esta forma de negociar, también conocida como de regateo, donde tenemos una cuestión, un punto a discutir, pido mucho, ofrezco poco, cada uno va haciendo concesiones, llegamos a un punto medio, lo distribuimos y se acabó el problema. Esta forma de negociación no siempre salen satisfechas ambas partes. Una de las partes puede salir perjudicada o no satisfecha con el acuerdo, o ambas partes pueden no salir satisfechas con el acuerdo. En la integrativa se busca que el paradigma a aplicar sea el paradigma de ganar-ganar y no el de ganar-perder. La Universidad de Harvard, a través del profesor William Ury y Fisher, desarrollaron un nuevo método de negociación, que es el método de negociación basado en principios, o método Harvard, como se lo conoce comúnmente. Estos profesores se plantearon la necesidad de buscar un procedimiento a partir de estudiar cómo actuaban los distintos mediadores en las distintas negociaciones, cómo actuaban ellos y cómo era la forma más adecuada de buscar una solución a un problema en el proceso de negociación donde ambas partes pudieran salir satisfechas. Y desarrollaron este método que es el que vamos a desarrollar a partir de ahora. En esta negociación, en este tipo de negociación basada en principio o negociación bajo el método de Harvard, vamos a encontrar 4 elementos básicos que vamos a ver en la pantalla. Por un lado, las personas, y aquí un requisito esencial y casi que es la base del proceso de negociación, y ya lo vamos a profundizar más adelante, que es separar a las personas del problema. Ya lo vamos a profundizar después. Los intereses, este es el segundo elemento básico, hay que concentrarse en los intereses, buscar satisfacer los intereses de ambas partes y negociar a partir de ellos y no a partir de las posiciones. Ya vamos a desarrollar las diferencias entre uno y otro. El tercer elemento son las opciones, es decir, no quedarnos en la idea de que hay una sola alternativa o una sola opción a resolverlo. Es necesario que las partes que están negociando generen las posibilidades necesarias antes de actuar que satisfagan a ambas partes. Luego, una vez que hayamos generado todas las opciones posibles, habrá un momento en el cual deberemos determinar cuál de esas es la más idónea para resolverlo. Y allí vamos a aplicar el cuarto elemento básico de la negociación, que son los criterios. Utilizar criterios objetivos para ver de todas estas alternativas que generamos en la opción, cuando generamos las opciones de mutuo beneficio, cuál de todas ellas es la ideal para dar la solución más idónea al problema que estamos planteando. Y en la cual el acuerdo que logremos sea mutuamente aceptable y beneficioso para ambas partes. Entonces, personas, intereses, opciones y criterios son los 4 elementos básicos de la negociación según o con base en principios o método de Harvard, que es el que vamos a desarrollar en los próximos bloques. Dijimos que teníamos 4 elementos básicos: personas, intereses, opciones y criterios. Pero, ¿cómo llegaron a esta selección o a esta definición los creadores de este método? Históricamente, en las negociaciones tenemos 2 perfiles de negociadores: el negociador duro y el negociador suave. El negociador duro es aquel que mantiene una posición rígida, no se mueve de ello y quiere lograr todos los beneficios posibles. El negociador suave es aquel que cede permanente y constantemente. Entonces, estos
los autores de este método se pusieron a pensar y empezaron a entrevistarse y a juntarse con negociadores diplomáticos, extranjeros, empresariales, etcétera, a decir, a ver, ¿cuál es la postura que toman al momento de sentarse a negociar? Y empezaron a ver que ni tomaban una posición dura, ni tomaban una posición suave, sino, por lo contrario, buscaban otro tipo de situación. Había cosas con las que había que ser duro y había cuestiones con las que se debía ser suave. Y esto hacía y garantizaba de alguna manera que las negociaciones fueran por otros carriles. Y en muchos casos se llegara a un buen acuerdo. El negociador suave se caracteriza fundamentalmente por hacer concesiones por la relación. Lo único que le interesa es preservar la relación. No le interesa qué es lo que acuerda. Quiere preservar esa relación y entonces acepta cualquier condición con tal de firmar el acuerdo y que sigamos siendo socios, amigos, vecinos, etc. Incluso si tiene que cambiar su posición, lo hace y no tiene ningún inconveniente, con tal de satisfacer a la otra parte, dejando de lado sus intereses y solamente satisfacer al otro. Y este es su objetivo fundamental, solucionar el problema, o no, porque en verdad la solución no va a ser la más adecuada, pero va a lograr un acuerdo que a él en verdad puede llegar a no satisfacerlo, pero va a lograr preservar la relación con el otro. Acepta pérdidas para lograr un acuerdo, está dispuesto a aceptar pérdidas para lograr un acuerdo, y lo único que le preocupa e insiste es en lograr ese propio acuerdo, sin importar cuál es el contenido del mismo. Quiere lograr el acuerdo, terminar con ese proceso y preservar la relación con el otro negociador. Imagínense un proceso de negociación que se lleve a cabo con dos negociadores suaves. Probablemente ese acuerdo sea una concesión permanente y casi que sería muy difícil llegar a un acuerdo que tenga para ambos o satisfaga los intereses de ambos. Veamos ahora cuál es el negociador duro. El perfil del negociador duro se caracteriza, primero, porque exige concesiones por la relación. Es decir, la relación vale en la medida que a mí se me conceda lo que yo quiero. No tiene que ver como el anterior, que concedía todo para preservar la relación. Acá exige concesiones para preservar la relación. Mantiene firmemente su posición, es rígido en su posición, es inflexible en su posición. Él determina que esto es lo que quiere y de allí no se mueve. Y tendrá que el otro ceder para lograr el acuerdo o no habrá acuerdo. Exige ventajas para lograr el acuerdo. Bajo ningún punto de vista va a aceptar un mínimo de pérdida si eso es necesario para llegar al acuerdo. Prefiere no firmar el acuerdo antes que terminar perdiendo. Y lo único que le importa es insistir con su posición y que esa sea la que se plasme en el acuerdo. Imagínense una negociación entre dos duros, probablemente nunca haya acuerdo. Hay escenas en muchísimas películas donde se ven procesos de negociación de estas características, donde cada uno plantea su posición y son tan distantes y tan contradictorias que la negociación termina ni bien se ha iniciado el proceso de negociación. Ahora bien, imagínense ustedes, ya no un negociador duro, o dos negociadores duros, y dos negociadores suaves, sino una negociación llevada a cabo por uno duro y un negociador suave. Indudablemente van a lograr un acuerdo, ¿sí? Seguramente que sí, y rápidamente. El negociador duro va a mantener su posición, el negociador suave va a ceder en todas sus concesiones. El negociador suave va a aceptar pérdidas por el acuerdo y con eso el negociador duro va a obtener las ventajas con el acuerdo. Y van a llegar a firmar un acuerdo. Pero este acuerdo no va a satisfacer los intereses de ambas partes. Este acuerdo no es, desde un punto objetivo, mutuamente aceptable para las partes, aunque lo hayan suscrito. Y probablemente este acuerdo después sea muy difícil llevarlo a la práctica. Pero lo que es peor aún, probablemente ese negociador suave no vuelva a negociar con esa persona. Y si recordamos que cuando veíamos conflicto, hablábamos de que el conflicto era una relación social, entonces una negociación planteada en términos de duro y suave probablemente lo que haga sea deteriorar a la larga mucho más esa relación. El negociador basado en principios viene con otro criterio a la mesa de negociación. Primero, separa el problema de las personas. Es decir, una cosa es el problema y otra cuestión distinta son las personas que tienen el problema. Ellos dicen, ¿con quién ser duro? Con el problema. ¿Con quién ser suave? Con la persona.
Si el planteo o la negociación se lleva a partir de una posición dura para con la persona, probablemente sea muy difícil que lleguemos a un acuerdo. Va a haber elementos subjetivos, agresiones y demás, y esto haga que sea imposible llegar a un acuerdo. Ahora, si somos ambos duros con el problema, pero suave con la persona, probablemente rápidamente encontremos la solución al problema. Si logramos este primer paso, que es probablemente el más complejo, el segundo paso va a ser concentrarse en los intereses. No en las posiciones, no mantener las posiciones rígidas como hacía el negociador duro, sino buscar los intereses y en virtud de los intereses tratar de conciliarlos. Los intereses, vale la pena aclararlo aquí, aunque después lo vayamos a profundizar, son las necesidades, son los deseos, son los temores, son los miedos que las personas tenemos, que van más allá de la posición. La posición es una posición de fuerza, que es la primera que se adopta. Detrás de eso están los intereses, subyacen los intereses. Sobre esos intereses es sobre los que tenemos que buscar nosotros conciliar con la otra parte. Una vez que hemos logrado detectar los intereses, dentro de este método se sugiere que se inventen las opciones de mutuo beneficio. Generar la mayor cantidad de opciones posibles, pero que sean de mutuo beneficio. Y aquí, en esta etapa ya la vamos a profundizar, lo importante es generar todas las alternativas posibles, sin entrar a calificarlas. Plantearlas y trabajarlas en cantidad, no en calidad. Una vez que tengamos todas esas opciones de mutuo beneficio, ahí sí deberemos analizar cuál de todas esas es la más idónea para resolver el problema. Ahí vamos a recurrir al último paso. Aplicar un criterio objetivo que va a ser indistinto a las partes y que nos va a permitir determinar cuál de esas distintas opciones es la más idónea para resolver nuestro problema. Este proceso de negociación tiene 3 etapas claras. Una primera etapa en la cual la atención va a estar centrada en las personas. Atención sobre las personas. Una segunda etapa en el proceso en la cual nos vamos a mover de las personas a los problemas. Y nos vamos a concentrar en cuáles son los problemas. Y una tercera etapa que probablemente es lo que se conozca como la negociación propiamente dicha, que es en la que vamos a intercambiar entre las partes propuestas para ver cómo lo resolvemos. Entonces, una primera parte está centrada en la atención sobre las personas. Una segunda parte nos corremos a pensar en el problema y una tercera etapa en la cual pensamos en las soluciones, en las propuestas para resolverlo. La primera etapa, hacemos atención sobre las personas. Esta etapa tiene 2 principios fundamentales que la regulan. El primer principio, busque nuevas perspectivas. Salga al balcón. Es muy común cuando uno se sienta en un proceso de negociación que rápidamente se pierda la calma, que se sienta uno molesto o por algo que se ha dicho, por algo que ha ocurrido, y que rápidamente cuando empieza la discusión, rápidamente se pierda la calma en ese proceso y termine uno agrediendo a la otra persona. Y eso haga que el proceso quede trunco. Muchísimas veces cuando empezamos a discutir, rápidamente se corta la discusión y ambas partes dan por terminada allí la negociación. En esta situación es importante que uno tenga la posibilidad de buscar una nueva perspectiva para analizar ese conflicto. Dice el profesor Uri, salgamos al balcón o vayamos a un balcón que esté distante del problema, distante de la negociación, y desde allí lo miremos de afuera. Tomemos perspectiva y podamos ver cuál es el problema. Salgamos de allí, nos enfriemos, contemos hasta 10, contemos hasta 100 si es necesario para recuperar la calma. Porque si no logramos eso, probablemente en esa instancia quede trunca la negociación. Nosotros no podemos encarar un proceso de negociación a partir de la agresión a la otra persona. Entonces es necesario tomar perspectiva, apartarse del problema, poder recuperar la calma y volver a sentarse a la mesa de negociación y evitar que esta negociación quede en situación trunca. El segundo principio, una vez que hemos logrado hacer esto, tiene que ver con ponerse en el lugar del otro. Ponerse en los zapatos del otro, se suele decir también. ¿Por qué? Para poder entender cuál es la percepción, cuál es la visión que del problema tiene la otra parte. Por un lado, yo me pongo en el lugar de él pensando en cómo ve él el problema.
pero a su vez tratando de descubrir y de averiguar cuáles son los intereses que tiene esa parte detrás de la posición que planteó en la mesa. Cuáles son sus necesidades reales, cuáles son sus deseos reales, por qué él está planteando esta situación y no otra. Entonces, si yo logro diferenciar esto de los intereses y descubrir cuál es el interés de la otra parte y descubrir cuál es, que lo sé obviamente antes de empezar el proceso, cuál es mi verdadero interés, va a ser más fácil allanar el camino. Entonces, es fundamental que en esta etapa, en esta primera etapa en donde nosotros hacemos atención en las personas, nosotros podamos tomar perspectiva del problema y por otro lado, ponernos en el lugar del otro a ver qué es lo que el otro está requiriendo, qué es lo que me está pidiendo, qué es lo que él necesita para salir satisfecho de esa negociación que estamos llevando a cabo. Tengamos en cuenta que esto tiene que ver con el primer elemento que veíamos anteriormente, cuando decíamos, separe a las personas del problema. Nosotros acá estamos trabajando sobre las personas, todavía no entramos en el problema. Estamos tratando de sacar del medio de la negociación todos los elementos subjetivos. Esta sea probablemente la etapa más difícil para llevar a la práctica, pero probablemente es la clave de lo que pueda ocurrir en el proceso avanzado, porque si no probablemente en esta etapa quede trunco y no podamos seguir, ni siquiera empecemos a discutir a partir de las reales soluciones que podamos nosotros llevar a la práctica. Una vez que logramos separar a las personas del problema, una vez que logramos tomar perspectiva, analizar a la distancia el problema, enfriar la situación, buscar tomar decisiones racionales, y que además nos pusimos en el lugar del otro y pudimos ver cuáles eran sus intereses, sus deseos y demás, vamos a pasar a la segunda etapa, que tiene que ver con empezar a pensar en el problema, el movimiento hacia los problemas. Esto lo vamos a ver en el segundo bloque. A continuación vamos a ver un video que tiene en verdad fases de la película Nueve Reinas y en las cuales vamos a ver distintos tipos de negociación que están llevando adelante los actores. Vamos a ver cómo en esta primera parte hay una primera negociación dura en la cual se distribuye esta característica de la negociación distributiva que veíamos recién y en la cual se abusa de la situación que están las partes y que queda muy claro plasmado en la discusión que tienen los actores en este primer proceso en estos procesos de negociación que llevan adelante en esta película. Puedo darte el 20%. No, mira. Yo te voy a contar cómo es la situación. Vos no pones los porcentajes, los pongo yo. Porque da la casualidad de que si yo me voy ahora, vos lo único que vas a conseguir es un enema en el Fernández. Escúchame, tengo 73 años. Me quedan pocas posibilidades y esta es mía por derecho. Déjate de joder, Marco. ¿Puedo llamar a otro? No, si pudiera llamar a otro, ya hubiera llamado a otro. ¿Cuánto es? El 90%. Pues estás loco. No, lo que pasa es que te tengo agarrado de las bolas. Un 50 y el 50. No, yo no estoy negociando. Te estoy haciendo la única oferta que vas a tener. El 10 para vos. O nada. 0. Yo no te busqué, Sandra. Fue precisamente al revés. Hola. Sí, soy yo. Ah, sí, ¿qué haces? No, sí, es un mal momento. No, estoy a punto de mear. No, en el hotel. No, bien porque me dieron un dato pero no creo que funcione. ¿Eh? No, pues yo me voy el sábado a Montevideo, voy a ver si la coloco allá. Sí. No, es que el tema no es cuándo. ¿Cuánto? ¿Qué tengo que te interesa? Estoy haciendo un negocio grande con Vidal Gandolfo. Tu hermano quiere que me acueste con un tipo para que le salga un negocio. Y quiere darme plata a cambio. Algo de lo que nos robó. No es así. ¿No es así? Sos, ¿qué hace falta para que digas la verdad, aunque sea una vez? Loco. Te voy a ganar el juicio. No quiero la plata.
Lo que quiero es que le digas la verdad.